Hola, bienvenidos a la primera parte de la lección número 31 del curso de Álgebra Intermedia. Comenzamos hoy el cuarto tema del curso, que se titula Ecuaciones y problemas verbales. Usted recordará que el último tema del álgebra elemental se titulaba igual, Ecuaciones y problemas verbales. La diferencia es que ahora vamos a estudiar otro tipo de ecuaciones y otros tipos de problemas verbales, aquellos que estudiamos en el álgebra elemental. Sin embargo, hay dos tipos de ecuaciones muy parecidas y de hecho del mismo tipo en el álgebra elemental y en el álgebra intermedia, que son las primeras que vamos a estudiar ahora. La primera son las ecuaciones literales. ¿Qué tal? Ya las estudiamos en el álgebra elemental. Vamos a repasar lo que eran ecuaciones literales. Una ecuación literal es aquella que contiene más de una variable. Entonces, la variable de entre las variables de una ecuación literal para la cual nosotros decidamos resolver esa ecuación literal se llama la incógnita de esa ecuación literal. Se llama la incógnita de esta siendo, claro, la ecuación literal que nos den. Bueno, pues eso lo vimos ya en el álgebra elemental. Ahora vamos a ver otras ecuaciones literales, iguales que las que vimos en el álgebra elemental o por lo menos parecidas. Lo único que ahora vamos a aplicar destrezas que hemos aprendido aquí en el álgebra intermedia. ¿Okay? Fíjense en estos ejemplos. Y el primer ejemplo, el primer caso, dice lo siguiente. Nos dan esa ecuación que fíjese que es una ecuación literal porque contiene más de una variable. Por ejemplo, ¿cuántas variables tiene? Vamos a contarlas. Tiene la A, va una, la X, la X ya está, y la Z. Tiene 4 variables. A, X, Y y Z. Sin embargo, de todas ellas la incógnita es la X, porque para la X es para la cual yo quiero resolver esa ecuación literal. Bien, pues fíjese, esa ecuación literal ya la vimos en el álgebra elemental, ese ejemplo en particular. Y allí yo dije lo siguiente. Bueno, como yo voy a resolver para la X, noto que precisamente en el lado derecho de esa ecuación, como hay una suma de dos términos, y en los dos términos se está multiplicando por la X, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo podría escribir esa suma de esos dos términos que tienen ese factor X en los dos términos de este modo. X por Y más la Z. Ahora, en el álgebra intermedia, yo pensaría del siguiente modo. En el lado derecho yo noto que hay un binomio que tiene la X de factor común. Pues lo saco. Y al sacarlo me quedará primero esa X multiplicada por la Y más, y después esa X, fíjense, multiplicada por la Z. ¿Ves? O sea que fíjense que ahora, en vez de yo ver que estoy aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, cosa que de hecho estoy haciendo y aplicando, lo veo de esta otra forma, como que hay un binomio que tiene un factor común X que lo sacamos, ¿se fijan? Y entonces ahora, para dejar la X sola, porque para X que yo quiero resolver esa ecuación literal, yo tendría que eliminar este factor que acompaña a la X aquí. ¿Y cómo yo eliminaría ese factor Y más Z que acompaña aquí a la X? Pues dividiendo precisamente este lado derecho, ¿no?, por Y más Z. Y entonces, por la ley de división de las igualdades,
Si usted en un lado de una igualdad divide por algo, el otro lado para mantener la igualdad tiene que dividirlo por lo mismo. O sea que la acá también lo dividimos entre y más z. Ahora en el lado derecho yo veo una fracción algebraica en donde ya está factorizado lo de arriba y lo de abajo. Fíjense que y más z es un factor que no se puede factorizar más, ¿verdad? Es primo. Y notamos que este factor está en común arriba y abajo. Pues lo que hacemos aplicando el principio fundamental de fracciones, y me quedará finalmente que la x va a ser igual a la a dividido entre y más z. Y ahí tendríamos la solución de esa ecuación literal. ¿Ok? Muy bien. Fíjense en este otro ejemplo. Dice resuelva la ecuación, y dice así la ecuación: ax más b cuadrado igual a bx más a cuadrado, y dice que lo vamos a hacer para x. O sea que en esta ecuación literal, fíjense que es literal porque también contiene más de una variable. Vamos a ver cuántas variables tiene. Vamos a irlas contando. Tiene la a, tiene la x, tiene la b. Tiene la b que ya la contamos, tiene la x que ya la contamos y tiene la a que ya la contamos. Tiene 3 variables. Pero la incógnita es la x porque para ella es que yo quiero resolver esa ecuación literal. Bueno, pues como yo quiero resolver esa ecuación literal para la x, y notamos que esa ecuación literal en x es lineal, ¿verdad? Porque la x, que es la variable, la incógnita, a lo más que llegue a estar elevada, es a la potencia 1. Recuerden que cuando usted resolver ecuaciones lineales, colocaba los términos que contuvieran la incógnita en el lado izquierdo y los términos que no contuvieran a la incógnita en el derecho. Así es que yo voy a dejar este término que tiene la x en el lado izquierdo y colocamos por transposición este término que está en el lado derecho en el lado izquierdo, y recuerden que al hacer eso, al transponerlo, cambiamos el signo. Como aquí ve que es positivo, al transponerlo al lado izquierdo pasa a negativo. Y ya tenemos los dos términos que contienen la x en el lado izquierdo. Ahora en el lado derecho yo quiero tener este en el lado izquierdo, tengo este término que no contiene la incógnita, y este término del lado izquierdo que no contiene la incógnita lo transpongo también al lado derecho, y recuerden que al transponerlo tenemos que cambiarle el signo. Si aquí en el lado izquierdo era más, acá se transpone con el signo negativo. Recuerden que eso lo aprendimos también en el álgebra elemental. Ahora notamos que en el lado izquierdo hay un binomio que tiene un factor común que es precisamente la x. Pues lo sacamos de factor común, ¿verdad? X, y nos queda por a menos b. Y acá tenemos a cuadrado menos b cuadrado. Y ahora para yo dejar la x sola, igual que hice aquí, para dejar la x sola, dividíamos entre el factor que acompañaba a la x. Así que ahora dividiremos en el lado izquierdo por el factor a menos b, que es el que acompaña a la x, y por la ley de división de las igualdades, si en el lado izquierdo divido este número por a menos b, en el lado derecho el número que tenemos también lo dividiremos entre a menos b. Así que en el lado izquierdo ahora voy a dividir entre a menos b, y por lo tanto el lado derecho también lo divido entre a menos b. ¿Ven? En el lado izquierdo claramente tenemos una fracción algebraica que tiene este factor a menos b en común, lo cancelamos y nos queda x por 1, x sobre 1, x. Y en el lado derecho nos queda esa fracción algebraica. Pero fíjense que esta fracción algebraica, como todas las que hemos visto cuando estudiamos las fracciones algebraicas, debe tratar de simplificarla, o sea, de reducirla a términos menores. Vamos a ver si se puede. Y recuerden que eso se hacía factorizando factorizando el numerador y el denominador de la fracción algebraica que queremos ahora reducir a términos menores. Vamos al numerador de esa fracción algebraica que nos ha quedado en el lado derecho. Fíjense que es un binomio, no tiene un factor común. Es una recta, y si es una recta de cuadrados perfectos, porque yo puedo sacar raíz cuadrada exacta a cuadrado, que es a, y también le puedo sacar raíz cuadrada exacta a b cuadrado, que es b. Así que como una recta de cuadrados perfectos, lo podemos factorizar, y recuerden que la factorización consistía de dos factores que eran dos binomios, ¿verdad? Y los binomios consistían, los términos de esos dos binomios consistían de las dos raíces, de las raíces cuadradas más bien, de esos dos términos que son cuadrados perfectos. La de a cuadrado es a, que va a ir aquí, y también va a ir aquí. Y la de b cuadrado es b, que va a ir aquí y aquí. B y b. Y recuerde que en estos casos, en uno de los factores, esas dos raíces cuadradas se sumaban, mientras que en el otro se restaban, ¿verdad? Y entonces el denominador de esa fracción algebraica que tenemos del lado derecho, fíjense que es un binomio, no tiene factor común.
es una recta, pero no es una recta de cuadrados perfectos. Yo no puedo sacar raíz cuadrada exacta ni a A ni a B. Y tampoco es una recta de cubos perfectos. No le puedo sacar raíz cúbica exacta ni a A ni a B. Así que es un factor primo. Lo indicamos encerrándolo entre paréntesis. No se puede factorizar más. Y vamos a ver ahora si tenemos un factor común arriba y abajo. Y lo tenemos, que es el A menos B. Así que al cancelarlo, queda A menos B. Aquí se va y queda un 1. Así que nos queda que la X será igual a A más B por 1, que es A más B, entre 1. Y A más B entre 1 es A más B. Así que la solución de esa ecuación literal es que la X vale A más B. Fíjese cómo para resolver esta ecuación literal tuvimos que hacer uso de los conocimientos de simplificación de fracciones algebraicas y la necesidad de factorizar alguna expresión algebraica en este caso. Así que por eso este tipo de ecuación literal no se vio en el curso de álgebra elemental excepto este. Pero claro, fíjense que esto lo podíamos ver como lo estudiamos en el álgebra elemental aplicando la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, o sencillamente como vemos ahora en álgebra intermedia, viendo que aquí hay un factor común que es la X y lo sacamos al lado izquierdo y nos queda entonces por Y más Z, ¿se acuerdan? Pero aquí definitivamente fíjense que necesitábamos los conocimientos nuevos de la álgebra intermedia para poder, por ejemplo, simplificar esta fracción algebraica que nos quedaba al final, porque necesitábamos la factorización de, por ejemplo, la diferencia de cuadrados perfectos, que no se aprendió en el álgebra elemental, pero sí la aprendimos aquí en el álgebra intermedia. Bueno, pues vamos a ver ahora otro tipo de ecuación que también se estudió en el álgebra elemental, pero que ahora las que vamos a ver necesitan, o más bien usan, las técnicas y destrezas que aprendimos en el álgebra intermedia. Y ese otro tipo de ecuación que vamos a estudiar ahora y que también la vimos en el álgebra elemental, y de hecho es la segunda ecuación igual que la que vimos en el álgebra elemental, las otras ecuaciones que vamos a ver después de esta en el álgebra intermedia son completamente nuevas, ¿verdad? No se vieron en el álgebra elemental, pero esta sí se vio, que es la ecuación fraccionaria. Y recuerde que una ecuación fraccionaria es aquella que contiene fracciones. Y claro, esas fracciones pueden ser aritméticas, consistentes de números, o algebraicas, consistentes de expresiones algebraicas en su numerador o en su denominador o en los dos, ¿verdad? ¿Y qué decíamos en el álgebra elemental que procedíamos a hacer una vez usted viera que usted tenía una ecuación fraccionaria? Usted procede a eliminar todas las fracciones que contuviera la ecuación fraccionaria que le dieran. Y eso lo lograba multiplicando, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, multiplicando ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común que hubiese entre todos los denominadores de las fracciones que contenga esa ecuación fraccionaria. Así que vamos a terminar esta primera parte de la lección estableciendo eso. Recuerde que una vez dada una ecuación fraccionaria, lo primero que procedemos a hacer es eliminar todas las fracciones que contiene. Esto se logra aplicando la ley de multiplicación de las igualdades, pues multiplicando lo que dice esa ley. Usted debe multiplicar ambos lados de la ecuación por el mínimo denominador común de entre todas
fracciones en la ecuación fraccionaria que le hayan dado. Bueno, y ejemplos de esto lo vamos a ver en la segunda parte de esta lección ya mismito. Nos vemos entonces.